Donald Trump anuncia que Washington asumirá el papel de guardián del estrecho de Hormuz. Pero no solo eso, afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada para garantizar la seguridad en esa vía marítima. El anuncio llega tras una fallida tregua entre Estados Unidos e Irán, que han estado intercambiando bombardeos desde el fin de semana. Ataques cruzados que de facto dan por terminado un cese el fuego que debía, en teoría por lo menos, abrir la puerta a un acuerdo de paz en Oriente Medio. Pero ¿cómo está afectando esta guerra a los consumidores en el mundo entero? ¿Cómo ustedes y yo estamos viendo o veremos el impacto que esta pugna por el control del estrecho de Hormuz va a tener? ¿Cuál es el costo económico para las empresas? Yo soy Johan Ramírez y estas son algunas de las respuestas que intentaremos encontrar aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para ello recibo en el programa a Gonzalo Escribano. Él es investigador principal y director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Nos acompaña desde Madrid. Y también saludo a Ezequiel Daray, economista, compañero de Deutsche Welle, corresponsal bursátil del canal en Frankfurt. A ambos bienvenidos al programa. Ezequiel, me gustaría comenzar contigo. ¿Puede Estados Unidos cobrar 20% de impuestos a quienes transiten por el estrecho de Hormuz a cambio de una navegación segura? ¿Puede realmente hacerlo? Bueno, Johan, yo no soy un experto en derecho internacional, pero el sentido común indica que no, así como Marco Rubio decía que Irán no tenía el derecho a cobrar un peaje, y creo que estaba acertado, porque tengamos en cuenta que no estamos hablando de situaciones como las del Canal de Panamá o el Canal de Suez, donde fue una obra hidráulica monumental a través de la cual se posibilita el paso del comercio, la cual hay que mantener, la cual alguien tiene que operar, y eso tiene absoluta lógica de que se cobre un peaje. Acá estamos hablando de mar abierto en un lugar estrecho, y simplemente se trata de prácticamente una amenaza, es decir, o me pagas o te ataco, o si no me pagas no te defiendo. Además, cobrar un 20%, que me parece que es un porcentaje que se le ocurrió en el momento a Trump de decir la declaración, sobre el valor de la carga, o sea, ni siquiera están sopesando el costo de la tarea, sino que va a depender también de lo que transporte el barco. Y esto va a ser obviamente un impuesto implícito, principalmente sería, si se aplica, ¿no? Yo no creo que se aplique, pero principalmente para los países del Golfo, porque sería casi como un impuesto a la exportación. También lo pagaría el resto del mundo, y hay cálculos que estiman que, por ejemplo, en el caso del petróleo, esto elevaría el costo del barril hasta en 16, 18 dólares. Tú mencionabas, hay varias cosas interesantes que vamos a ir desglosando a lo largo del programa, pero una con la que me quedo, hablabas de Marco Rubio, que se había pronunciado en contra, porque hay que recordar, tú lo decías muy bien, Irán ya había anunciado antes que iba a cobrar también un peaje por asuntos de seguridad, y esbozaba también incluso un tema ecológico para mantener la limpieza del estrecho de Hormuz. Señor Escribano, ¿en qué se diferencia eso que había propuesto Irán hace algunas semanas a esto que ahora propone Estados Unidos? Bueno, hay algunas diferencias. La primera, el precio. Irán cobraba bastante menos. Irán cobraba para los petroleros aproximadamente $1 por barril. Entonces, un petrolero, un superpetrolero que lleva unos 2 millones de barriles, pues serían pues unos 2 millones, ¿no? Mientras que aquí Trump está pidiendo 30 millones por los dos petroleros. Es decir, primero es mucho más caro. Segundo, serían servicios distintos. Irán ha ido evolucionando. Al principio era pues un peaje por derecho de paso, que como bien ha dicho Ezequiel, no está contemplado en la legislación internacional. Luego fue evolucionando y pidiendo, pues como también ha mencionado, un impuesto ambiental, que también no deja de ser paradójico. Estados Unidos, en cambio, lo que está diciendo es que se pagaría eso por un servicio de protección a los buques que transitan, se entiende, por el ramal inferior, el que va pegado a Omán, del estrecho de Hormuz, mientras que, y esta es la otra diferencia, Irán lo cobraría por aquellos buques que transitan por digamos, el canal pegado a sus aguas territoriales y a su territorio. Luego, diferencias hay. La más fundamental, pues parece ser el precio. Sí, parece ser que, los iraníes están de saldo. Podríamos entender que en esta coyuntura el anuncio de Irán o esa amenaza de cobrar un peaje intentaba poner presión al sistema económico mundial para que Estados Unidos
terminara retirándose, ¿no? Y poniendo fin a esta guerra, pero que lo anuncie Estados Unidos, Ezequiel, no se puede interpretar como, en el fondo, un ataque a sus propios aliados, porque todo el mundo va a terminar pagando el precio de este impuesto si es que se pusiera en vigor. Claramente, y esto también tiene que ver con lo que pasó la semana pasada en la OTAN, Trump mostrando el descontento con los aliados de la OTAN por no haberlo ayudado. Pero bueno, esto también, como te decía antes, esto afectaría principalmente a los aliados. Y haría también, si se aplica, yo no creo que se aplique, a mí me parece que es algo de las cosas que Trump dice, que muchas veces dice, no sé si están chequeadas, analizadas o si tiene un estudio detrás, parece que no. Pero digo, si le sumamos a esto el aumento del costo por los seguros, porque las aseguradoras han hasta triplicado el costo, hoy prácticamente pasa el 10% de los barcos que solían pasar, porque la mayoría está eligiendo rutas alternativas, digamos, con el aumento de costos que esto significaría, terminaría por dejar afuera, de hecho, de facto, al estrecho de Hormuz. Hoy no es fácil reemplazarlo. En términos de petróleo se podría reemplazar en algunos años hasta la mitad de lo que era el tráfico a través de oleoductos, pero en otros casos como el helio, por ejemplo, o los derivados del GNL que produce Qatar, es mucho más difícil. Pero bueno, esto llevaría los costos a un nivel tal que no sería económicamente rentable exportar muchos productos por el estrecho de Hormuz. Están hablando ustedes de los costos y a mí me interesa entonces también que veamos desde el punto de vista práctico, señor escribano, cómo se traduce esta pugna en el estrecho de Hormuz, más allá de que este impuesto sea puesto en vigor o no. Vemos que se disparan los precios del petróleo a cada momento con un anuncio que hace Trump y luego bajan con otro anuncio y luego vuelven a subir y vuelven a bajar. ¿Cómo estas idas y venidas de los precios del petróleo están afectando la vida de los consumidores, de los consumidores de todos los días en el mundo entero? Bueno, pues lo está afectando de forma importante, lo que pasa es que no de forma igual. Los países más vulnerables, los países en desarrollo que tienen mayores dificultades para pagar ¿no? y les resulta más difícil con menores niveles de renta, pues abordar este incremento en el petróleo y también en el gas natural licuado, como bien ha dicho Ezequiel. Bueno, pues esto supone evidentemente un gran trastorno. Suma también a la inflación, tensiona las políticas monetarias y por tanto evita que se puedan llevar a cabo reducciones de tipos o hace que los tipos de interés no puedan mantenerse en los niveles que quizá una situación económica más relajada permitiría. Y además está detrayendo crecimiento de otros vectores que lo están impulsando, por ejemplo, la inteligencia artificial u otras ganancias de productividad por otro lado, con lo cual está teniendo un coste económico importante, pero también hay que acordarse del coste humano. Y claro, tenemos pues en estos ataques que ha habido por parte de Irán a un par de petroleros pertenecientes o controlados por Emiratos Árabes Unidos, ha muerto un marino indio. Quiero decir que esto tiene unos costes importantes. Entonces ya no estamos hablando de que alguien te diga, no, es que no te dejo pasar, es que se han atacado los petroleros y claro, que te digan que van a poner un impuesto para cuestiones medioambientales cuando uno está bombardeando con misiles petroleros, con el riesgo ambiental que eso supone, pues no deja de ser paradójico, cosa que tampoco sorprende a nadie, pero sí, los principales afectados son primero los países más vulnerables, los grandes consumidores más vulnerables, pero también los países del Golfo, quizá con la excepción de Irán, ¿no? Que está viéndose beneficiado por un sesgo que está generando un mayor poder geopolítico por la capacidad que tienen ahora, que antes no lo sabían ellos mismos, de poder controlar Hormuz. Con lo cual, como bien ha dicho Ezequiel también, los principales afectados, y tú también lo has dicho, pues son los aliados en el Golfo Pérsico de Estados Unidos. Es una forma curiosa de tratar con los aliados. Y sobre todo lo que hay que recordar, porque parece que perdemos la memoria, es que antes de que todo esto empezase había un tráfico libre y sin peajes ni costes por el estrecho de Hormuz. O sea, esto no está pasando para solucionar un problema, esto ha creado el problema actual. Y eso yo creo que es importante recordarlo. Qué ironía que usted nos dice que hay muchos perdedores, pero entre todos el ganador sería Irán. Y se supone que toda esta guerra era justamente para perjudicar o para frenar el poder iraní en la región.
Ezequiel, nos hablaba el señor Escribano del impacto que esto está teniendo en los consumidores. Ahora vayamos al impacto práctico que está teniendo en las empresas pequeñas, medianas, grandes. Se están disparando los precios de producción, están quebrando las empresas. ¿Qué está pasando? Bueno, esto sube y baja y si hablábamos hace una semana, estábamos hablando de un petróleo prácticamente al valor preguerra. A mí lo que más me preocupa, como te decía, no es el petróleo, sino otras cosas que son más difíciles de reemplazar. En el tiempo también se podrá reemplazar la urea. La urea es el principal fertilizante que utiliza la agricultura a nivel mundial y se produce con derivados de petróleo. Con el tiempo, con urea de Rusia, de China, probablemente de Argentina se pueda reemplazar, pero en el corto plazo es un gran problema para toda la cadena alimenticia. Y como te decía, el helio se produce, es un subproducto del gas natural licuado, y Qatar produce 1/3 del helio del mundo. Y el helio no es que se usa para inflar globitos, sino, entre otras cosas, en el proceso de enfriamiento para la fabricación de microchips. Y los microchips hoy están presentes en absolutamente todo. No estamos hablando solamente de la inteligencia artificial, ordenadores o un teléfono, sino automóviles, electrodomésticos, absolutamente todo. Con lo cual, el impacto inflacionario es relativo porque, o sea, va a haber un impacto de costos, pero ya venimos de costos más altos. Entonces hay que ver tanto en la estructura de costos de muchas empresas con qué valores están trabajando, porque como te decía, hace un mes teníamos un valor mucho más alto, y además teníamos en cuenta una cosa: nosotros nos llama mucho la atención el valor nominal, pero tenemos que tener en cuenta lo que es el valor real. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo un petróleo que cueste $100 hoy que $100 de hace 10 años. Obviamente que, como todo ha aumentado con la inflación en el mundo, $100 hoy equivalen a mucho menos que $100 de hace 10 años. Todo ha aumentado, y el petróleo a 70, 60 y pico de dólares estaba relativamente barato porque había mucho petróleo. No así el refinado. Ese es el gran problema, Johan, del mercado de los combustibles, el refino, y lo habrán visto todos los que viven aquí en Europa. Bajó el petróleo, va a bajar el combustible. Bueno, hoy si pasas por cualquier gasolinera, el diésel está por encima de los 2 euros porque hay una crisis de refino. Además, entre otras cosas, también tiene que ver los ataques de Ucrania a las refinerías rusas, pero digo, hay una crisis de refino, Europa no tiene capacidad de refino, y eso también influyó incluso en el combustible de la aeronáutica, el jet fuel. Sí, y justamente hemos visto, en términos pragmáticos, los consumidores hemos visto cómo han aumentado los precios de los billetes de avión, por ejemplo, ¿no? Que ha sido dramático, ha sido bastante claro ese punto. Tú hablabas de cómo los precios de combustibles están subiendo. Y como decía antes, con un anuncio de Trump o con un bombardeo de Irán, los precios se disparan, luego bajan, vuelven a subir. Señor Escribano, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque al ritmo del que estamos, en algún momento terminaremos viendo el combustible a, no sé, a 100 euros el galón. Bueno, esperemos que no. Como bien ha dicho Ezequiel, uno de los problemas que tenemos en Hormuz es que estos países, los productores del Golfo, habían intentado adaptar su economía para diversificarla y depender menos de la propia exportación de petróleo y de gas, como en el caso de Qatar, y lo que hacían era exportar productos refinados, se ha dicho también urea, amoníaco, etcétera, queroseno, diésel, gasolinas. Y sumado a la situación en Ucrania, que estoy totalmente de acuerdo, pues lo que está generando es un aumento en los precios de esos refinados. Y luego va por zonas. En Asia lo han padecido mucho más de lo que lo hemos padecido en la Unión Europea. No sé, en América Latina quizá vosotros tengáis más referencias. Y dentro de la Unión Europea también ha ido de forma muy distinta. En un país como España, por ejemplo, que tenemos unas refinerías bastante modernas, donde se han hecho inversiones importantes y donde pertenecen a 3 productores distintos que compiten entre sí, pues la crisis ha sido mucho menor que en otros países donde no es esa la situación. Con lo cual, esto lo que nos indica es que también depende un poco de cuál es el contexto y el ecosistema en cada uno de los países, cómo esto te afecta. En países también de la Unión Europea, donde las renovables suponen una generación importante de la electricidad,
pues lógicamente te afecta menos. En países en los que todo el rato el precio de la electricidad lo marca el gas, pues la subida del gas, lógicamente, tiene un impacto económico más fuerte que en países como la península ibérica, donde apenas el 10% del tiempo marca el gas el precio de la electricidad. Luego va por barrios, pero a unos nos afecta más y a otros nos afecta menos, pero nos afecta a todos y evidentemente no es una buena noticia para la economía. Ahora, es cierto que esto ya no es la crisis de los 70. Aquí ahora todos somos más eficientes, tenemos otras alternativas y, por tanto, no estamos en una situación tan difícil y tan delicada como entonces, por fortuna, lo cual tampoco nos permite ser especialmente conformistas. Claro, pero usted dice, señor escribano, que esto nos afecta a todos y que es una mala noticia, porque los precios del combustible suben. Yo me pregunto, Ezequiel, si los precios del combustible suben, ¿no sería, hablando en términos puramente financieros, no sería esto una buena noticia para algunos países de la región productores de petróleo? Me refiero a México, Venezuela, Brasil, Ecuador, por ejemplo. No, Johan, es una mala noticia. O sea, a ver, en tema de la balanza de pagos le va a representar mayores ingresos de divisas porque van a estar exportando a mayor precio. Pero eso es un beneficio que tiene el sector petrolero, seguramente el Estado porque recauda más, pero después te puedo decir una lista larga de contraindicaciones. El petróleo aumenta en todo el mundo, es un commodity, por más que un país sea petrolero, y esto produce aumento en los precios de los combustibles, lo estamos viendo. El principal productor de petróleo del mundo es los Estados Unidos y tuvieron en su momento un aumento del precio del galón tremendo que probablemente le termine costando las elecciones de medio término a Donald Trump. Como te decía, el aumento de la urea en muchos países de Latinoamérica que dependen de la agricultura es una pésima noticia. Y después tenemos otro caso que lo decía Gonzalo, esto va a llevar a un mundo de tasas de interés más elevadas. Vamos a ver qué decide Kevin Warsh, está todo el mercado financiero atento a eso, pero si bien ya sea que suba las tasas o que no las baje, esto produce un efecto que se llama flight to quality, que los capitales, por ejemplo en Latinoamérica, salen a buscar, si Estados Unidos paga una buena tasa de interés y se estima que es de bajo riesgo, ¿por qué estar arriesgando en países como Argentina, como México o como Brasil? Se produce una salida de capitales hacia mercados como los Estados Unidos, con lo cual es un beneficio por el lado del sector exportador, pero a la economía en general le produce muchísimos perjuicios. Es una anomalía total de toda la economía. Caramba, pues entonces aún para los países petroleros sería una mala noticia y sobre todo en la región. Entonces supongamos ahora, señor escribano, vamos a ser optimistas y supongamos que esto se arregla mañana, que llega a un acuerdo de paz, que se abre el estrecho de Hormuz, que no hay impuestos, que no hay nada. ¿Volverán los precios del petróleo a la normalidad? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí o no? Bueno, es un escenario muy optimista el de que vuelva todo a la normalidad y de una forma prolongada, porque aquí lo que tenemos es que unos días vuelve y otros días no. Entonces aquí pues la volatilidad también en sí es mala. Ya no solamente es una cuestión de que los precios sean altos del petróleo y de los combustibles, los derivados, el gas, etcétera, sino que la propia volatilidad es un mal mensaje para los mercados, que les gusta la certidumbre y les gusta generarse unas expectativas racionales. Cuando uno no sabe qué va a pasar con el precio del petróleo de aquí a 6 meses, pues lógicamente frena sus procesos de inversión y todo lo que es volatilidad y todo lo que es incertidumbre, pues es un freno para el crecimiento económico. Ahora bien, si mañana esto se arreglase y todo se pusiese bien, no hubiese peajes, no hubiese servicios, no hubiese más intercambio de agresiones, no hubiese más destrucción de infraestructuras energéticas, que ya vemos que es un escenario muy optimista. Bueno, pues todavía tardaría un tiempo en regularizarse el mercado. Los petroleros tienen que volver a donde cargan, seguiremos teniendo una prima de riesgo porque los aseguradores y las navieras seguirán cobrando más mientras la cosa se demuestra que esto ya va de verdad, en serio, y que ya no hay más riesgo. Y además, pues tardarán las refinerías en volverse a activar, algunos yacimientos que han sido cerrados, etcétera. Es decir, esto tardaría todavía semanas. Yo creo que la recuperación sería bastante rápida, porque claro, hay que tener en cuenta que todos estos países del Golfo, todos estos productores, cada día que pasa sin que exporten, supone un drama para ellos, que son los más afectados, porque son muy dependientes de sus exportaciones de este tipo de productos. Con lo cual yo creo que sinceramente la recuperación por su parte sería rápida, sería más una cuestión de semanas que de meses.
Pero en cualquier caso, hombre, volver a esa situación, como decía también antes Ezequiel, de un exceso de oferta que teníamos previo a la crisis, donde los precios estaban relativamente bajos y con tendencia a seguir cayendo, pues llevará todavía algún tiempo. Y luego dependerá de cómo reaccionen algunos de los actores fundamentales. Tenemos Emiratos Árabes Unidos que se ha salido de la OPEP. Bueno, pues este es un factor que puede aumentar también la oferta. Tenemos otros países en la región, quizá de los pocos que se vean netamente beneficiados, pues probablemente Guyana, Surinam, que son muy pequeños países donde verdaderamente la exportación le supone mucho del PIB. Bueno, pues habrá que ver cómo evolucionan todos estos países, pero si la cosa fuese bien, pues esto sería, yo creo, una cuestión más de 6, 7 semanas que de 6, 7 meses. Pero aún así, sinceramente, ese escenario me parece tan optimista que yo creo que la prima de riesgo geopolítico en el Golfo Pérsico se va a mantener durante meses, si no años, y que vamos a asistir a una reconfiguración de la geopolítica del petróleo y del gas con unos cambios muy sustanciales y que va a influir mucho en cómo entendemos hoy los mercados del crudo y del gas. Caramba, pues es un escenario bastante oscuro, ¿no? El que se nos presenta a partir de ahora. Ante esa situación, Ezequiel, ¿cómo podrían o cómo están haciendo frente los países del mundo a este encarecimiento de los precios, a la escasez que esto puede traer, a las complicaciones logísticas de producción? ¿Cómo están haciendo frente ahora y cómo podrían hacerle frente a estas consecuencias de largo plazo en el futuro, Ezequiel? Yo a largo plazo soy más optimista porque creo que el mundo va a aprender de esto, va a haber una reconfiguración, creo que Hormuz no va a seguir teniendo la importancia que tiene hasta ahora y que surgirán otros productores, en algunos casos, como te decía, el del helio es más difícil, pero habrá algunos otros productores de petróleo, de derivados del petróleo, como decíamos, los fertilizantes, que lo puedan suplantar y además las nuevas tecnologías también como decía Gonzalo, ya no nos hacen tan dependientes del petróleo como éramos en la crisis de los 70. A corto plazo va a depender mucho de país por país, de la situación actual. El Fondo Monetario dividía en 4 cuadrantes a los países que producen petróleo, a los que no producen petróleo, a los que tienen normalidad fiscal o a los que tienen problemas fiscales. Bueno, los países que tienen problemas fiscales o sea que tienen mucho déficit fiscal y no producen petróleo, llámese Europa, seguramente tengan mayores problemas. Aquellos países que están más ordenados fiscalmente o que son productores de petróleo lo podrán solventar mejor. Pero bueno, se viene un tiempo difícil. Esto no va a ser un proceso inflacionario porque la inflación se produce por exceso de moneda. Acá lo que tenemos es un shock de oferta. Falta un producto y obviamente eso produce un aumento en el costo. De ahí a que todo el mundo pueda trasladar ese costo al consumidor, eso es discutible porque ahí obviamente se caería la demanda. Acá nos vamos a tener que adaptar a este nuevo escenario de menor oferta que nos va a dejar en un escenario con mayor costo de la energía y bueno, obviamente habrá países que lo puedan solventar mejor o peor de acuerdo a las condiciones que tengan. Seguramente los países que llamamos desarrollados podrán llevar a surfear esta ola mejor que los países menos desarrollados, como se les llama. Yo para terminar quisiera hacerle una última pregunta a usted, señor Escribano, porque estamos hablando del estrecho de Hormuz, si se abre, si se cierra, si se cobra un impuesto, si no se cobra, pero para que cualquiera de estas acciones sean tomadas, alguien tiene que tener el control del estrecho de Hormuz. Actualmente, ¿quién controla realmente, señor Escribano, esa ruta comercial? ¿Estados Unidos o Irán? Bueno, el estrecho de Hormuz, vamos a ver, el estrecho de Hormuz tiene un corredor central que es el que ha funcionado toda la vida, con un corredor de entrada y otro corredor de salida. Ese corredor a día de hoy está cerrado, dice Irán que está minado, hay riesgo de que haya minas por allí que se tendrían que quitar y comprobar que se han quitado, con lo cual ese estrecho de Hormuz que hemos conocido siempre, esos 2 canales de entrada y salida en el centro del estrecho de Hormuz, a día de hoy está cerrado. Hay otros 2 canales que ha abierto Irán para forzar el tráfico por esos 2 corredores y, por tanto, permitirles o bien supervisar, decidir quién pasa, quién no pasa, o incluso cobrar peaje o tasa o lo que fuera.
bien por servicios de navegación, bien por servicios ambientales, que ya hemos dicho que es bastante curioso, pero en fin. Y luego tenemos el tramo sur, que es la parte que ha abierto Estados Unidos, que es por la que ellos dicen que están dispuestos a cobrar ese 20% de servicio. Entonces ahora mismo tenemos 3 distintos corredores respectivamente de entrada y salida, uno pegado a Omán, otro pegado a Irán. Estos 2 en principio están abiertos hasta que Irán dispara unos misiles que se carga y ataca a 2 superpetroleros por el tránsito del lado omaní. Y el central pues sigue cerrado, con lo cual de los 3 corredores que tenemos está abierto el de Irán, está abierto con reparos y con graves riesgos el omaní, y sigue cerrado el tradicional que está en el centro del estrecho y que es el que todos hemos siempre aprendido que es por donde transita ese 20% del petróleo mundial y otro tanto del gas natural licuado. Con lo cual, si me permiten citar a Cantinflas para concluir, pues el estrecho de Hormuz no está ni abierto ni cerrado, sino todo lo contrario. Sí, es que yo le iba a decir que esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni pies ni cabeza. Y usted mismo lo decía al principio, que estamos ahora hablando del estrecho de Hormuz cuando estaba abierto antes de la guerra. Y ahora todo este conflicto es para abrirlo de nuevo y tratar de conseguir un poco de la normalidad que teníamos antes. No tiene sentido esta guerra, por lo que me dicen ustedes. Este fue el tema de hoy, acá en DW Actualidad y en Análisis. Ojalá hayamos encontrado alguna de las respuestas a las preguntas que teníamos. Lo intentamos con Ezequiel Daray, corresponsal bursátil de Deutsche Welle, y con Gonzalo Escribano, investigador principal y director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. A ambos caballeros, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis esclarecedor, aunque el tema sea tan complejo e incomprensible. Y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.